Ya, ahí se supone que está grabando. Entonces, bueno, como les decía, quería partir con hacer una aproximación a la ética contemporánea. Había señalado yo que habían varias cosas que tomar en cuenta. Primero, una especie de crítica a una concepción de lo humano, del ser humano, que era fundamentalmente eurocéntrica, que había sido fabricada por la cultura europea moderna, ¿ya? Del siglo XVII, XVIII, XIX, y que se denomina generalmente el sujeto moderno, ¿no? Que si uno abre ese sujeto moderno se encuentra con que es un varón, propietario, burgués, blanco, heterosexual, digamos, ¿qué más? Bueno, todas las características que señalamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las características de esta definición de lo humano, muy hecho a la medida de lo que piensa Europa, fue el modelo dominante para pensar a cualquier tipo de ser humano eh, de otras partes del mundo, ¿no? Y generó una especie de exclusión, ¿no? Ahora, este sujeto moderno fue pensado por Descartes en términos de cómo conoce, por Kant en términos de la moralidad y por Hegel en términos de su relación con la historia. Además, hay que sumar a eso una concepción, eh, digamos, esta concepción que animó también la relación con la historia, ¿no? Porque este sujeto moderno se transformó en una especie de protagonista de la historia y por lo tanto todo lo que pasaba fuera de Europa, en nosotros, en la periferia, en las colonias, no importaba, ¿ya? Y justamente la historia de las colonias de la periferia es una historia de apropiación de recursos naturales, de explotación de mano de obra esclava, por ejemplo, y de exclusión de muchos pueblos de, por ejemplo, cosas como la ciudadanía, los derechos que en esa época se llamaban derechos naturales, etc. Eh, Toda esta concepción, ¿no? Y toda esta idea de la historia del progreso, ¿no? Para progresar había que imitar a Europa y a las capitales de Europa, a París, entonces había que ser como, ustedes van al centro de Santiago, está lleno de edificios que imitan la arquitectura de París, la arquitectura de Londres, ¿no? Incluso la arquitectura alemana, dependiendo de cuál fuera la moda, ¿no? De quién la llevaba en Europa. Pero la modernidad significaba eso, ser europeo, y los países a través del Estado tenían que iniciar procesos de modernización, ¿ya? Que consistían en desterrar los elementos de la barbarie. ¿Qué era la barbarie? Los indígenas, el elemento afrodescendiente, las religiones populares, el folclore, las expresiones de costumbres propias, todas esas cosas, costumbres locales, todas esas cosas tenían que erradicarse porque eran tradiciones bárbaras y tenía que instaurarse una concepción moderna, y eso se instauró desde el Estado, ¿no? Esa es toda la historia del desarrollo latinoamericano, que viene muy marcada por esta filosofía que opone civilización a barbarie, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo interesante es que esta concepción del sujeto y de la historia empieza a hacer crisis, hace crisis, digamos, en términos culturales en el siglo XIX, y en el XX ya se manifiesta en la historia, ¿no? Con grandes crisis del sistema, con grandes crisis del sistema político internacional, las guerras, todo lo demás, con grandes crisis del sistema económico, como la gran crisis del capitalismo del siglo eh, del año 29, y finalmente la catástrofe que significó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por así decirlo, se cae un poco la idea del progreso, y se cae también la idea de que el ser humano es un ser definido por la racionalidad. Ahora hay tres personajes que están ahí en pantalla, Nietzsche, Freud y Marx, que fueron los primeros que de alguna manera pusieron desde sus perspectivas críticas, pusieron en cuestión a este sujeto
moderno que en el siglo XX de alguna manera ya no solamente entró a cuestionarse desde el punto de vista intelectual o filosófico, sino que también en la historia, ¿no? Se cuestionó fundamentalmente toda esta construcción de la historia como la historia del progreso, y después en los años 60, 70 se cuestionaron en el fondo todas aquellas cosas que se consideraban como elementos estables, permanentes, eh, como una especie de moral eterna que tenía que existir en las sociedades. Entonces se cuestionaron fundamentalmente las identidades, los roles, las instituciones básicas de la sociedad en los años 60, 70 se empezaron a cuestionar. Y eso dio lugar un poco a la cultura que vivimos hoy, ¿no? Eh, hay una fecha clave, el mayo del 68, ¿no? Entonces, bueno, todos estos fenómenos van a inaugurar, por así decirlo, el escenario en el cual va a aparecer la ética contemporánea. Entonces, bien, estos personajes que salían ahí fueron denominados los maestros de la sospecha, y estos maestros de la sospecha lo que hacen finalmente es una crítica a la modernidad, crítica al sujeto moderno, que yo les dije se fue elaborando a partir fundamentalmente de la filosofía de Descartes, de Kant y de Hegel. Ahora, este sujeto moderno era un sujeto que primero se consideraba la fuente del sentido y de la verdad. O sea, todo sentido y toda verdad tenían su origen en el ser humano, pero no en la existencia humana en toda su complejidad, sino en la parte racional, ¿no? Lo verdadero era lo que producía la razón, no lo racional, y por eso la importancia, por ejemplo, de la ciencia, porque la ciencia se identificó como el discurso racional por excelencia, versus la religión, que fue considerada cada vez más un elemento supersticioso, premoderno, y qué decir del mito y de todas las otras manifestaciones. Este sujeto además es dueño de su conciencia, es decir, sabe todo lo que pasa dentro suyo, ¿no? Es capaz digamos, de analizar cada elemento que está dentro de su conciencia. Ahí está Freud, que justamente va a venir a cuestionar eso. Es una conciencia moral libre. Acuérdense que Kant ponía mucho acento de que en realidad la única moral que consideraba una moral libre, que no estaba condicionada ni por la naturaleza ni por la sociedad, era la moral que tenía su origen en la razón, ¿ya? Y que se expresaba a través de los deberes morales. Y finalmente, la idea de que el ser humano es un agente del progreso y la razón en la historia, que es fundamentalmente la idea hegeliana, ¿no? Es decir, cómo el ser humano a través de su razón va generando instituciones racionales, un modo de vida racional, y finalmente va haciendo que cada vez más vayamos progresando desde lo irracional hacia lo cada vez más racional. Esa era la idea del progreso, ¿ya? Hay un cambio en estos tres autores, Marx, Nietzsche y Freud, del sentido de la palabra crítica, ¿no? La crítica se empieza a entender como sospecha. De hecho, se habla de una hermenéutica de la sospecha, una comprensión del sentido oculto, reprimido, subordinado que hay en el discurso moderno. Alguien podría decir, como se enfatiza tanto lo racional, hay algo que se esconde, que las emociones, el cuerpo. Como se enfatiza tanto, por ejemplo, la idea de control, ¿qué es lo que se oculta? La idea del elemento irracional del ser humano, el elemento de locura, el elemento también violento del ser humano, ¿no? Se enfatiza mucho el orden, y se esconde el elemento caótico del ser humano, ¿no? En el fondo, lo que plantean estos autores es que todo eso que se presenta como lo que nos define y lo que es primero y lo que es importante, privilegiado, siempre va a esconder un elemento que de alguna manera queda subordinado, queda por debajo, pero que permite que esto aparezca, ¿no? Es decir, somos racionales en tanto hay un montón de elementos irracionales que forman parte de nuestra vida y que permiten que exista eso racional. O que lo racional existe gracias a una represión de lo irracional. Ustedes después vamos a ver que Simone de Beauvoir va a aplicar la misma idea de cómo el sujeto
entendido como el sujeto racional, que está en la historia, que es libre, qué sé yo, siempre es un varón, pero la existencia o la preeminencia o el privilegio de ese varón siempre esconde una represión de la mujer, que pasa a ser lo otro del varón. Eso es lo que de alguna manera critica Simone de Beauvoir en un texto muy bueno y cortito, valdría la pena que todas y todos lo leyéramos, que es la introducción al segundo sexo, ¿no? Ahí ella hace todo un análisis cómo en el fondo la mujer no es un ser para sí mismo, sino es un ser para un otro, y ese otro es el que brilla, por así decirlo, que se convierte en protagonista, y ese otro es el hombre, ¿no? Entonces la mujer se transforma en un elemento que está, por así decirlo, al servicio del hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estos autores? De alguna manera se dan la pega de desocultar, desenmascarar, de reconstruir los orígenes de donde vienen unas ideas que en el discurso moderno se presentan como racionales, universales, imparciales, desinteresadas, que en realidad tienen elementos irracionales o reprimen elementos irracionales que no son universales, sino que representan a una particularidad, que no son plenamente, digamos, transparentes en sus razones, sino que ocultan intereses y de alguna manera ocultan también ciertos valores, ¿no? Entonces, bueno, para estos autores, ay, perdón, van a haber unas premisas, ¿no? Aquí están. Primero, que siempre hay un elemento extraño, oculto e invisible a la conciencia, la razón o la historia, ¿no? Ese elemento extraño, oculto e invisible es, en el caso de Marx, el elemento de la, digamos, de la base material o económica de la vida y de los intereses que surgen a partir de esa lucha por lo material. En el caso de Nietzsche, lo que está oculto y lo que es invisible es la vida misma, ¿ya? Es decir, lo racional termina reprimiendo lo vital, termina reprimiendo aquello que hace que la vida sea intensa, que den ganas de vivirla. Si uno es demasiado racional, demasiado disciplinado, demasiado ordenado, termina transformándose, dirá después de Freud, en un neurótico, ¿no? En alguien que es incapaz, como en el fondo, de armonizar su relación consigo mismo, con los otros, con el mundo. Y en el caso de Freud, bueno, es lo que él llamó el inconsciente, ¿no? Siempre en estos autores hay un elemento que muestra, por así decirlo, la hilacha de lo falso del discurso moderno. En el caso de Marx es la pobreza y la injusticia que se esconde tras el sistema capitalista, que en el fondo es la expresión histórica del discurso moderno. El discurso moderno termina fundamentalmente en el sistema capitalista, y lo que muestra la verdadera naturaleza del sistema capitalista, que es una naturaleza explotadora de los seres humanos, es la pobreza y la miseria de la clase trabajadora y la desigualdad que existe en la sociedad. En el caso de Nietzsche, el síntoma que impide que todo este discurso, todo este cuento de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, de la razón, del control, del Estado, todas esas cosas, no funcione, es el nihilismo, es decir, que los valores cada vez son menos creídos y tomados por verdaderos, sino que finalmente son una cáscara vacía que hacemos como si creyéramos en ellos, pero realmente no creemos en ellos, porque hace rato que están muertos, dice Nietzsche. Y en el caso de Freud, bueno, toda la vida psíquica que resulta ser inexplicable o absurda, o que se patologiza, ¿no? Fantasías, sueños, ataques de risa frente a una situación, todo eso para Freud va a hablarnos de lo que está oculto, reprimido en la conciencia de cada uno. Entonces habría un sentido manifiesto, un sentido, por así decirlo, público, explícito,
donde todas las cosas de alguna manera se presentan como nosotros queremos que se vean, y por otro lado hay un sentido oculto, latente, y esa es la pega que se dan estos filósofos de encontrar ese sentido oculto o latente. Lo reprimido, aquello que está oculto, aquello que se intenta tapar y que no se vea, termina finalmente apareciendo como síntoma en la razón a través de aquello que no pesca la razón, como el cuerpo, los deseos, los impulsos, la imaginación, la sexualidad. Es decir, todo esto que no era importante ni para Descartes, ni para Kant, ni para Hegel, aparece teniendo una importancia fundamental en estos primeros pensadores de lo que después vamos a llamar, en particular Nietzsche, no sé si Marx, pero Nietzsche, el primer pensador de la posmodernidad, ¿no? Es decir, de aquello que intenta superar el discurso moderno. Acuérdense que Kant siempre decía que lo que era la naturaleza, por lo tanto el cuerpo, las emociones, la sexualidad, todo lo que incluso puede hacernos feliz, era algo que no era plenamente moral porque no era libre, porque estaba condicionado por la naturaleza. Aquí hay un rescate de eso que Kant de alguna manera condenó y dijo hay que el deber moral tiene que estar por encima de cualquier búsqueda de la felicidad y de cualquier cosa que no haga feliz o que no haga desear, etc. Y lo último interesante de estos autores es que proponen que siempre hay un otro, ¿ya? Esto es bien interesante porque vamos a ver después que una de las claves para entender la ética contemporánea es decir que en gran parte todo lo que fue la ética de los griegos y la ética moderna se basó en el yo, ¿ya? En el yo, o en el ego si ustedes quieren, que es como más hippie, ¿no? En el ego, en el yo. ¿Qué es lo que aparece en la ética contemporánea? El otro, ¿ya? El otro e incluso los otros o las otras o les otres, ¿ya? Aparece lo que en términos masiúticos uno podría llamar la intersubjetividad, ¿no? Es decir, no hay un puro sujeto en el mundo y desde ahí determina lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto, sino que hay un conjunto plural, diverso, de muchos sujetos, personas, seres vivos, que de alguna forma en su relación establecen este orden o de alguna manera intervienen para que se construya esto que llamamos moral, ética, etc., ¿no? Y eso ya, esa aparición de los otros, las otras, les otros, y cómo nos relacionamos con ellos, y cómo es posible que en esa relación podamos establecer criterios sobre lo bueno, lo justo, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, cómo es posible fundamentar esa relación va a ser la pega que se va a dar la ética contemporánea, ¿ya? Entonces algunos van a decir la forma es a través de la comunicación y el diálogo, otros van a decir es a través de la responsabilidad que el yo tiene para el respecto del otro, otros van a decir esto hay que entenderlo en términos de cuidado y de la emocionalidad, y así van a ir dándose respuestas que van a hacer obviamente que la discusión de la ética contemporánea sea bastante entretenida y diversa, ¿ya? Bien, nos quedan 10 minutitos, entonces lo que voy a hacer es contarles sobre Nietzsche. Como, ¿ya? Ahí está el amigo Bigotes. Ya esto es su etapa cuando él estaba más maduro. Y de alguna manera ustedes saben que Nietzsche tuvo una vida bastante triste, tuvo su etapa final porque terminó loco y solo en una ciudad italiana que se llama, muy cercana a Suiza, parece que se llama Turín. Y bueno, fue una vida un poco trágica, ¿no? Una de las primeras obras que le interesa a Nietzsche, una de las primeras cosas que le interesa a Nietzsche son las tragedias griegas, y su vida termina un poco trágica, entregado a la locura, ¿ya? Bueno, pero Nietzsche sin duda es uno de los filósofos fundamentales para entender nuestro mundo, ¿no? No podríamos entender sin de alguna manera la crítica radical que hace Nietzsche, sobre todo a la cultura occidental, que entiende que es una cultura fundamentalmente cristiana.
Entonces Nietzsche, uno podría decir, es uno de los filósofos más ateos que uno pueda encontrar en la vida, junto con el amigo Marx, ¿ya? Bueno, voy a prender la luz, espérame un segundito. Ya. Nietzsche, en muy breve. ¿Cuál es el diagnóstico de Nietzsche? Nietzsche dice, vivimos, aunque no nos demos cuenta, en una etapa del nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Nihil significa nada, significa de alguna manera el nihilismo, el agote de cualquier gran respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Eso es, de alguna manera, el nihilismo, ¿no? Nosotros vimos que en las etapas anteriores de la cultura occidental se había de alguna forma encontrado respuesta con más o menos, digamos, aceptación al problema a las grandes preguntas del sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que somos? Etcétera, ¿no? En un tiempo se pensó que la naturaleza era la respuesta para eso, entonces todas las respuestas de alguna forma están dadas en lo que la naturaleza ponía en nosotros, cuáles eran nuestros fines dados por naturaleza, cuál era la naturaleza humana, se hablaba en esos términos. Después, durante la etapa de la Edad Media, Dios fue la gran respuesta, ¿no? En la época moderna desaparecen estas grandes expresiones, digamos, teológicas, pero va a aparecer Nietzsche lo que dice que es un sucedáneo de esto, que son ideales que de alguna manera reemplazan a Dios, ¿no? La razón humana, es decir, que la razón todo lo puede, que podemos conocerlo todo, que podemos controlarlo todo, que podemos ordenarlo todo. La ciencia, ¿no? Esta fe absoluta en la ciencia, que todo tiene que ser científico, y si no es científico entonces es falso. El pensar que todos los grandes problemas humanos van a ser resueltos en términos científicos, etc. La democracia, ¿no? Entonces Nietzsche va a decir, bueno, tal vez ya no exista Dios, pero indudablemente seguimos teniendo una especie de sucedáneos de Dios en los cuales creemos a pie juntilla y que de alguna manera estamos actuando como creyentes ante esos grandes ideales. Ahora, ¿cuál es el problema para Nietzsche? Dice, los grandes ideales, en vez de liberar al ser humano y hacer que su vida sea más rica, más plena, más poderosa, lo que hacen es justamente reprimir la vida humana. Lo que hacen es quitarnos vitalidad. Entonces, en nombre de esos ideales, terminamos desviviéndonos, terminamos sacrificándonos, terminamos entregando nuestra vida a esos ideales, tal cual como un muchacho o una muchacha entregaba su vida por su patria, o entregaba su vida por la revolución, o entregaba, ¿no?, toda su energía por una causa mayor que estaba fuera de ella, ¿no? Las sociedades tradicionales funcionaban bajo la premisa de que el individuo tenía que sacrificarse por su sociedad, ¿no? Que tenía que sacrificarse por sus deberes sociales, por sus pertenencias, por sus identidades colectivas, por las grandes causas sociales, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve Nietzsche? Nietzsche piensa que detrás de este nihilismo está, de alguna manera, la historia de las religiones. La historia de las religiones es la historia de cómo, en el fondo, los seres humanos crearon a los dioses y cómo después los dioses, de alguna manera, cómo quedaron atrapados dentro de esa ficción y terminan, en el fondo, funcionando como una especie digamos, de jaula en la que nos metemos, pero que es una jaula ficticia, que es una ilusión del lenguaje. Ahora bien, Nietzsche piensa que en la medida en que se van perdiendo esos valores, ocurren dos efectos. Un efecto que es un efecto como lamentable, entonces habría un nihilismo, él lo llama pasivo, y habría un efecto que es emancipador, ¿no? El nihilismo pasivo sería el hecho de que cada vez más uno, si mira la vida en sociedad, ve que en realidad la gente es cada vez más mediocre, es falsamente auténtica, todos creen que son especiales, diferentes, únicos, seres de luz, etc., y sin embargo todos hacen lo mismo. Es una cultura decadente, no es una cultura que esté en su floreciendo, sino que más bien se está apagando,
¿no? Hay mucho conformismo, ¿no? La gente le cuesta oponerse a lo que piensa la masa, a lo que piensan los demás, a lo que piensan las redes sociales, ¿no? Hay pocos seres humanos, hay pocos seres humanos dispuestos en el fondo a arriesgar el pellejo por lo que creen, ¿no? Y todo más bien se conforma en el fondo una sociedad de masa, ¿no? Después, poquito después, en el siglo XX, José Ortega Gasset, un filósofo español, va a escribir un texto que se llama La rebelión de las masas, y justamente va a poner en escena un poco este diagnóstico que está haciendo Nietzsche. Hay en esta muerte de Dios y en el nihilismo también una buena noticia, que es la idea de que finalmente el ser humano se desprende de cualquier creencia en un ser superior o en otra vida o en un más allá que lo obligue a comportarse o hacer de determinada manera, ¿no? En el fondo la moral deja de ser algo, cuando digamos, llegamos a este punto podemos hacer la crítica y darnos cuenta de cómo la moral seguía siendo religiosa, podemos hacer la demolición de la moral religiosa que aún queda en nosotros y luego ser verdaderamente libres para ser, en el fondo, verdaderos creadores auténticos de nuestra propia vida y no estar limitados por una concepción que nos diga hay que comportarse de esta manera, hay que ser así, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Dice Nietzsche, hay que hacer una genealogía de la moral, y la genealogía de la moral tiene un origen que es cristiano. O sea, la moral que hoy día, incluso la moral de Kant, la moral de los derechos humanos, la moral de la democracia, la moral de todo aquello que llamamos justo, bueno y bello, digamos, está marcada por el cristianismo que obviamente se oculta. ¿Ya? Básicamente, ¿qué es la idea del cristianismo? Que tenemos que ser buenitos, ¿no? Esa es la idea del cristianismo, tenemos que ser buenitos, tenemos que de alguna manera sentirnos pecadores todo el tiempo, tenemos que desterrar de nosotros cualquier impulso que nos lleve a querer ser más, sino que tenemos que ser humildes, tenemos que ser corderos, tenemos que en el fondo ajustarnos a la norma o la ley moral. Y lo que dice Nietzsche es que justamente esta actitud borreguil es la que va haciendo cada vez más que el ser humano vaya sintiéndose, se vaya deprimiendo, por así decirlo, vaya siendo incapaz de ser verdaderamente feliz porque va agotando sus fuerzas vitales. Entonces, ¿cuál es el síntoma en el cual esta moral nos está enfermando, está enfermando la vida? Porque perdemos vitalidad, perdemos salud, es el sentimiento de culpa y el resentimiento, ¿no? Aquel que vive culposo, resentido, dice Nietzsche, es un ser incapaz de poder ser verdaderamente feliz. ¿Ya? La manifestación en la cultura, y aquí va a coincidir con algo que dice también Freud en un libro que se llama El malestar de la cultura, es que lo salvaje del ser humano, aquello impulsivo, esa energía, esa vitalidad, esa como, en el fondo, cosa no domesticada de los seres humanos, lo irracional, pero que también es lo que nos da como fortaleza moral, lo que nos hace tener como agallas o garra, eso se va a ir desgastando poco a poco por la civilización para ir convirtiéndonos entonces en seres cada vez más conformistas, cada vez más incapaces de tomar su propia rienda o la historia en sus manos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Y con esto termino con Nietzsche, porque Nietzsche es profundísimo, pero en el fondo aquí no tengo más que poder presentarle a ustedes estas ideas. ¿Cuál es el problema? Es que la cultura occidental se ha basado justamente en esta moral que reprime la vida porque nos hace sentir culpa, resentimiento, nos hace sentirnos en deuda de nunca ser tan perfectos como para merecer la felicidad. Y esto hace que, y esto termina en una negación de la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que es negación de la vida? Una negación de una serie de aspectos antropológicos fundamentales, como el hecho de que somos seres que tenemos un cuerpo, que tenemos deseos sexuales, deseos de todo tipo,
que somos seres que jugamos, que somos lúdicos, que tenemos pasiones, que creamos, que hacemos arte, que somos todos diferentes, que de alguna manera los seres humanos, si somos iguales, es una igualdad jurídica, una igualdad moral, pero en realidad lo que hay es una pluralidad de distintas vidas y cada de esas vidas tiene distintas intensidades y distintas formas de manifestarse y por lo tanto, digamos, hay que dar paso, Nietzsche, a una especie de ética que permita la espontaneidad y el devenir, ¿no? Una ética verdaderamente que libere al ser humano de esto que lo reprime, ¿no? Bueno, solo para cerrar, esto se va a llamar en lo contemporáneo la ética de la autenticidad y va a tener mucho, digamos, va a hacer mucho sentido en un conjunto de pensadores y pensadoras que son posmodernos o se calificaron en algún tiempo como posmodernos, donde justamente lo que ellos van a tratar con Nietzsche es de desmontar todo el discurso moderno, todo el discurso occidental, de deconstruir, como se dice ahora, para que en el fondo el ser humano pueda crearse sin estos moldes culturales que nos etiquetan, que nos dan unas identidades fijas, que nos disciplinan, dirá Foucault, etc., ¿no? Y eso, bueno, es el discurso postmoderno. Ya, lo dejamos hasta aquí porque me pasé unos minutos. Les agradezco la atención, espero que les haya parecido interesante, no demasiado aburrido, y nos veremos entonces el día martes, y yo por correo les voy a enviar las pautas para el trabajo. Muchas gracias, que estén muy bien. Profe, cuídese. Ya, que Gracias, estén bien. profe. Chao, profe. Chao.